Carlos Montauto, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? La última cita que tenemos este año, ¿no, Manolo? Sí, señor. Yo he pedido prórroga por aquello de penaltis, por aquello de que tal y como ha venido el año, pues que no hay tiempo para nada, pero me han dicho que no, que inexorablemente, horario confederal, aquí se terminaba este año. Pues a ver si te da tiempo a contar los 12 meses, si no te, Las 12 uvas, a ver si me como las 12 uvas. a ver, no te quedas atascado en junio por ahí, porque En julio, en febrero. vamos a ver. Dices que vas a hablar de lo que ha acontecido en estos 12 meses de vértigo, que titulas, Mm, pero que no lo vas a hacer por meses, sino por temas. sí, porque bueno, ya sé que es muy canónico esto de hacer o dedicar el último programa del Sí. año a hacer resumen de lo acontecido estos 12 meses, pero bueno, yo es que creo que, a ver, también estamos un poco en fiestas. Desde luego me niego a hablar del discurso del rey, que es de lo que hablan todos, sin parar, todo el tiempo, y de que se ha habido un accidente en Pontevedra o en donde sea, es decir, estas cosas típicas de Navidad. Y aunque esto también es típico de Navidad y de último programa del año, No veas, pero original que eres, no lo ya haces. ves, ya ves, ya ves. Pero yo creo que no es tan mal, porque no es tanto hacer una lista como un poco ponernos en situación de todo lo muchísimo que ha pasado y que nos borra la memoria, sepultándonos con una noticia detrás de otra, de forma que vamos a encarar un nuevo año, un nuevo ciclo, y resulta que un poco casi que se nos ha olvidado de dónde veníamos, ¿no? Y todas las muchísimas cosas que han pasado que nos han colocado aquí. Así que vamos a empezar por la primera, que es obvia y es muy señalada, como sería evidentemente la guerra de Ucrania. Pero incluso antes de la guerra de Ucrania, yo quiero recordar que eh, entramos en el año 2022 todavía bajo los efectos de la pandemia, que ya se nos ha olvidado. Eh, si bien es verdad que de una manera ya más relajada y aún pues con cierta tutela de las autoridades sanitarias, eh, el tema de la pandemia ha seguido coleando en distintas partes del mundo y el reflejo más evidente es lo que está sucediendo en China ahora mismo, en donde, fíjate, Manolo, casi al final del año 2022, como una pescadilla que se muerde la cola, cuando parecía que la pandemia estaba superada, pues nos encontramos con distintas, digamos, resortes de alarma en unos países, sobre todo en América, inclusive Estados Unidos, en relación a la triple pandemia de la que hablan, es decir, COVID, gripe y la otra que nunca me entera muy bien, que afecta sobre todo a los niños, que todas las hablas tú mejor que yo. La Eh, bronquitis. eso, Litis. la bronquiolitis, esta que afecta a los niños, pero con unos efectos mucho más devastadores, como estamos viendo estos días en China, ¿no? En donde, además de dar lugar a protestas que eran inconcebibles hasta ahora contra el régimen de Xi Jinping, pues por parte de distintos sectores de la población, agobiadísima ya después de tanto tiempo de confinamiento estricto como el que se dispensa por las autoridades chinas a su propia población. Resulta que ahora hay una saturación en hospitales, hay una falta de medicación, una falta de repuestos, incluso oxígeno, que no eran muy imaginables cuando comenzábamos el año 2022, ¿no? ¿De dónde sale esta reactivación, en particular del virus del COVID-19 en China? Pues no lo sabemos. Tampoco sabemos si va a saltar en 2023 al resto del mundo. Ojalá que no. Pero parece una realidad olvidada a principios del año 2022 y una en donde se caminaba pues, hacia cierto optimismo en el futuro, pensando sobre todo en los fondos de recuperación de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que nos iban a, bueno, vamos, que va a haber oro en las calles, ¿no? Y los coches iban a volar y esas cosas que nos habían prometido. Vale, 144.000 millones de euros dan para mucho, nos decían, aunque fuera de poco en poco. Y pues eso no solamente no ha pasado, sino que además nosotros ya entramos en el año 2022 y todo esto antes de la guerra en Ucrania, con una situación de inflación mundial importantísima, como consecuencia no solo de la cuestión energética que se agrava evidentemente con la guerra de Ucrania,
sino también, Manolo, pues no sé si nos acordamos, pero ya por entonces se supone que empezó a haber interrupciones en las cadenas de suministro, tapones en materia de barcos y contenedores que trasladaran desde China principalmente la mayor parte de la materia no prima, sino fabricada para poder, o manufacturada, para poder luego venderse en los mercados europeos, americanos y en general mundiales. Y ya había una previsión de inflación importante como consecuencia, por un lado, de esta carestía, de esta interrupción en las cadenas de suministro, o de estos retrasos y tapones y encarecimientos, sino también por las propias dinámicas del mercado que se encontraba en fase de recuperación tras la pandemia, ¿no? Esto era con lo que arrancábamos el año 2022, cuando efectivamente pues hay unas Olimpiadas de invierno en Pekín, que aquí pasan muy desapercibidas en febrero de 2022, hasta que en febrero de 2022 pues nos encontramos con que esa célebre reunión, esa alianza, vamos, contigo pan y cebolla, entre Xi Jinping y el señor Putin, que conocemos con posterioridad, que se produce precisamente a consecuencia, con ocasión de esas Olimpiadas de Invierno de Pekín, pues da lugar a, creo que fue el 24 de febrero, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Eh, bueno, no hace falta que os cuente porque ha estado encima de la mesa permanentemente hasta el hartazgo, que a partir de ese momento se produce una guerra de propaganda sin cuartel, el mundo se polariza de una manera extraordinaria, pero más allá de venir de la guerra de Ucrania, que ha tenido distintos vaivenes, desde ser un proyecto de operación especial militar, que como si la definía la propaganda rusa, pues que conllevaba en la utilización del ejército como una especie de raíz para una operación militar corta que supusiera la defenestración del gobierno de Zelensky y la colocación de un gobierno más o menos títere en Kiev. Esto no sucede, y no solamente no sucede, sino que lo que produce es una polarización como nunca habíamos visto. Para empezar, supone un giro hacia la militarización y hacia la bunkerización de la comunidad internacional occidental, vamos a llamarlo así, porque o el occidente colectivo llaman otros, es decir, el área de influencia en el mundo de los Estados Unidos de América, particularmente a través de la OTAN, en el caso de Europa, pero también a través de otro tratado que deja, por ejemplo, a Francia de Macron a pie cambiado en el Pacífico, en donde esta militarización intensa, el incremento de los gastos de defensa, parecen estar justificados y alabados por toda clase de gobiernos, independientemente de su color político, en donde el mundo entra en una escalada belicista importantísima en todos los lados, es decir, la propia China incrementa sustancialmente su gasto militar, ya lo venía haciendo en los últimos años, pero ahora de una manera mucho más decidida. Se producen pues, cosas impensables, como por ejemplo que Japón rompa su habitual política de defensa, de no agresividad, y pase efectivamente a autorizar la intervención del ejército japonés fuera de sus propias fronteras si fuera necesario, en particular por la supuesta amenaza de Corea del Norte, y hemos visto pues el lanzamiento de misiles balísticos pasando por encima de los cielos japoneses y por supuesto surcoreanos durante este año 2022, y esto unido a ese clima belicista del mundo entero provoca un cambio de política de defensa en Japón, pero sin ir tan lejos, hemos visto como Suecia y Finlandia, países habitualmente neutrales, piden y consiguen de forma express su entrada inmediata en la OTAN, rompiendo su principio de no intervención, principio clásico de no intervención, o su política de no intervención. Hemos visto como, por ejemplo, el ejército alemán también
modifica sus principios y bajo un gobierno socialdemócrata como el de el señor Scholz, pues también procede a cambiar un poco sus parámetros de intervención militar y, por ejemplo, de exportación en materia de armas. Y en definitiva, pues observamos cómo el mundo cambia de una manera veloz en una dirección absolutamente peligrosa, incluida la escalada de amenazas diplomáticas y nada diplomáticas en relación a el posible uso de una fuerza militar nuclear de carácter restringido o localizado, vamos a decirlo así. Es decir, no sería una amenaza nuclear, digamos, definitiva y generalizada, pero que en todo caso provoca que, por ejemplo, países como España también se involucren en un aumento significativo del gasto militar, ¿no? Esto es algo especialmente llamativo que no sabemos dónde puede tener final, porque una campaña militar que se pretendía corta inicialmente y a la que posiblemente se hubiera podido poner final en los primeros encuentros en Turquía entre las delegaciones diplomáticas de Rusia y de Ucrania, pues hemos conocido con posterioridad cómo aquellos principios de acuerdo por los cuales esa campaña militar hubiera podido ser bastante corta, de 15 días, un mes, tal y como pretendía el calendario militar ruso, pues resulta que se trunca por la decidida intervención de la inteligencia norteamericana, que tiene mucho más interés en generar una campaña militar larga, una campaña militar en donde efectivamente no haya acuerdos puramente territoriales o sectoriales como se podrían haber producido en la zona del Donbass y de Lugansk, que me hubiera parecido lo lógico y lo que probablemente acabe al final ocurriendo, sino que por otro lado lo que se prefiere es una guerra de desgaste bastante importante. Una guerra en la cual además se producen una serie de alteraciones del panorama geoestratégico internacional, que si quieres ahora, Manolo, yo te voy a ir contando. Ya ves que lo estoy contando por temas y no lo estoy contando por meses, ¿no? Porque si lo contamos por meses, efectivamente no acabaríamos. ¿Qué te va pareciendo el anecdotario? Pues bien, de todas maneras podíamos cerrar el tema de la guerra De Ucrania y de pasar a otros Ucrania temas, sí. con las últimas cuestiones que sabemos, lo que ha dicho Putin, lo que ha dicho que está dispuesto a sentarse a negociar, pero al mismo tiempo está, digamos, activando más aún los ataques con misiles a diferentes localidades de Ucrania, sobre todo a sus sistemas de energía, de suministro de agua, etcétera, infraestructuras en general, y haciéndolas pasar canutas ya a la población civil de una manera ya totalmente descarada, sin para nada contar aquello de que es un accidente, que ha sido un error, ni nada de eso, sino... No, 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 no. Por el contrario, de hecho, lo que se espera es un reconocimiento de la ofensiva por el norte, es decir, desde Bielorrusia, en el mes de enero y el mes de febrero, que sirva un poco como la gran andanada final para sentarse encima de la mesa cuando pues Ucrania esté ya literalmente exhausta por muchos misiles Patriot que les envíen. A ver, aquí hay hemos ido un poco lejos, pero hay dos consecuencias también muy importantes, que han cambiado el mundo literalmente, tal y como lo conocíamos a comienzos de 2022, para donde estamos ahora a finales de 2022, principios del 23. El primero de ellos es el cambio de las dependencias energéticas. Evidentemente, una de las estrategias que sigue la política del occidente colectivo, de la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, es la imposición de sanciones económicas que empiezan siendo limitadas inicialmente, pero que poco a poco van llegando principalmente a un bloqueo de las importaciones energéticas, cada vez en mayor medida procedentes de Rusia, y una sustitución de los proveedores energéticos generales que pasan
para los países que tienen una gran dependencia de Rusia, como particularmente Alemania, o la tenían, pasan por varias vías. La primera de ellas es sabotear a través de la inteligencia norteamericana, ayudando a los cuerpos de ingenieros ucranianos en sabotear los gaseoductos Stream 1 y Stream 2 que suministraban gas barato a Alemania procedente de Rusia. De manera que ya sea un problema de infraestructura técnica, por más que Rusia ha dicho que ya ha reparado uno de ellos y que lo puede tener en servicio cuando esto acabe, pero lo que se ha producido con estas sanciones económicas cada vez mayores es un desplazamiento del eje ruso-alemán en el suministro, particularmente del gas, a un desplazamiento para, en particular, la orilla occidental de Europa, hacia Estados Unidos, mirando hacia Estados Unidos con el gas licuado a un precio mucho mayor. Esto genera unas dependencias económicas que vamos a tener que padecer durante las próximas décadas mientras esto no cambie. Es decir, yo no sé en qué términos se podrá llegar a un acuerdo que cierre la guerra ruso-ucraniana, aunque hay muchos analistas que ya están empezando a enfocar que después de la guerra ruso-ucraniana va a haber otra guerra de la OTAN contra Serbia, porque Serbia no tiene la capacidad de defensa que puede tener Ucrania, no está tan cerca de la frontera con Rusia, está mucho más aislado su ámbito de influencia por países que son parte de la OTAN, y es una manera de desgastar a Rusia. Es decir, el enfrentamiento con Rusia ya no es un enfrentamiento estrictamente por parte de la OTAN, no es un enfrentamiento estrictamente territorial, no es un enfrentamiento sobre cuántos kilómetros de frontera en el Donetsk y Lugansk se van a discutir en un eventual acuerdo de paz. Es una cuestión de influencia estratégica y de influencia económica en el mundo. Y en ese sentido, esto ha lastrado y está lastrando mucho, tal vez menos de lo esperado, al menos de momento, porque meteorológicamente el invierno ha venido a vernos a los europeos de una manera muy beneficiosa en el sentido de que se está retrasando mucho y por tanto no está habiendo las temperaturas de frío extremo que podían esperarse y que hubieran generado, pues si no un desabastecimiento, sí un encarecimiento gigantesco, mucho mayor del coste de la energía del que se ha producido hasta el momento, y por esa vía de que el invierno está siendo bastante benevolente a efectos climatológicos en Europa, pues se está permitiendo que con las tiritas quiere decirse con los cuidados paliativos en forma de cheques, en forma de descuentos, en forma de rebajas de tarifas, etcétera, etcétera, en forma de ponerle topes a la importación, al precio del gas, etcétera, etcétera, como se ha producido recientemente a nivel de la Unión Europea con un acuerdo de 180 euros máximo, si no recuerdo, para la compra de gas, que está permitiendo, como digo, que esa especie de cuidados paliativos que los gobiernos habían activado económicamente hablando para que fueran sostenibles y la gente no se muriera de frío en Europa, pues de momento como el frío como tal no ha llegado, pues no estamos viendo qué capacidad tiene de resistir esas tensiones en los gobiernos europeos, sosteniendo al mismo tiempo el coste de una guerra, ¿no? Pero en ese sentido hay que enmarcar, por ejemplo, que una cosa buena que ha pasado para España, y no parecía que estuviera tan claro al principio, es la famosa excepción ibérica, que nos está permitiendo pues tener un consumo de luz y un consumo de gas al desvincular uno del otro, razonablemente asumible para la situación mundial y europea que en este momento estamos, con lo que ello ha significado, sobre todo en el tercer trimestre, allá por el verano, sobre todo, ¿cómo lo diría? De inflamiento de la inflación, ¿no? Valga la redundancia, porque recordemos que la inflación se desbocó completamente, no ya por las causas propias con las que arrancamos 2022, pero sino también y sobre todo por cómo se hincharon con aquellos beneficios que ha ido del cielo de las energéticas durante el segundo y el tercer trimestre de este año 2022 en España, hasta que efectivamente se pudo instalar la excepción ibérica. Ahí hay que reconocer que en su momento parecía que ello sería
bueno, pues otra tirita más, otra curita que no es suficiente para frenar la inflación y no ha sido así. La inflación sí se ha moderado, a excepción, por supuesto, de la cesta de la compra, que es el gran debe de este país en cuanto a la política en materia de control de precios y también en el tema de la vivienda, que son los dos temas, junto con el de la cesta de la compra, el de la vivienda y en particular el de los alquileres, en donde parece no tener freno esa inflación, pero desde luego nada comparable, pues, por ejemplo, con la inflación en el Reino Unido, ¿no? Que está en el 15%, ¿no? O en otros países del entorno, en donde es mayor que aquí, ¿no? Bueno, salvo Francia, ¿no? Que está por debajo, ¿no? Pero Alemania está por encima, Italia, por supuesto, está por encima, Portugal está más o menos a la par. Son circunstancias todas ellas que tienen mucho que ver con ese cambio de paradigma en cuanto a la dependencia energética, por un lado, pero que también tienen que ver con los factores especulativos que siempre se producen durante una guerra, sobre todo en la cadena de suministros, y que ya arrancaba lloviendo sobre mojado con los problemas con la cadena de suministros internacional, es decir, con el comercio internacional en definitiva, que ya se vivieron en el año, todas esas tensiones logísticas que ya se produjeron en el año 2021, ¿no? Ese sería uno de las primeras consecuencias que exceden de lo bélico y pasan al terreno cotidiano, el de la inflación que se ha producido y el cambio del mapa de dependencia energética en Europa. Pero hay otro elemento que no se mencionará mucho cuando se realice qué ha pasado durante este año 2022 en relación con la guerra, pero que aquí sí nos hemos encargado en el Es lo que hay de Radio Clara en contarnos en numerosas ocasiones. Y es que se ha consolidado el fin de la hegemonía del occidente colectivo desde el punto de vista de ser el único statu quo posible. Es decir, la famosa democracia liberal, impuesta de forma hegemónica por Estados Unidos durante varias décadas en todo el mundo, o prácticamente en todo el mundo, desde la caída, vamos, del muro de Berlín, ¿no? Progresivamente, con excepciones, claro, pero eran excepciones limitadas, parece haberse resquebrajado definitivamente porque lo que ha impulsado la guerra de Ucrania ha sido también un alineamiento de los no alineados con las posiciones de la OTAN, impulsado principalmente por China, a través de el congreso que se produjo el número 22 en Samarcanda, que está en Uzbekistán, de la organización de la OCS, ¿no? De la Organización para la Cooperación de Shanghái, de la que aquí dimos cuenta con bastante detalle en su día, y en la que lo que emerge, o de la que emerge, es un nuevo mundo compuesto por más de la mitad de la población mundial y casi la mitad del comercio mundial y del Producto Interior Bruto, pues por países como, por supuesto, la propia China, pero también India, también Brasil, también Rusia, y también candidatos muy, muy poderosos, muy importantes, como Irán, Turquía, Argentina, Sudáfrica, que también está desde el principio, no son los BRICS, es mucho más que los BRICS, y que representa el surgimiento de un mundo basado en la soberanía nacionalista, un mundo basado en la independencia soberana de cada país, sin que pueda utilizarse cuestiones de valores universales como el de los derechos humanos para justificar la interferencia extranjera en los designios y el desarrollo y destino de cada país. Es decir, un multilateralismo que se propone que nada tiene que ver con esos valores hegemónicos de las democracias occidentales que eran a los que estábamos acostumbrados y por los que se autoarrogaban la condición de comunidad internacional. Pues bien, ahora no hay una sola comunidad internacional. Está la comunidad internacional de las democracias occidentales en torno a la OTAN y está las y están el resto de países que comulgan de esa perspectiva soberanista y nacionalista que nada tienen que ver, por ejemplo, con los conceptos de la globalización, ¿no? Esto es
un cambio absolutamente profundo en la forma de entender no solamente las reglas internacionales, sino el mundo en el que vivimos. Es decir, esto no es una cosa para 3 días, ni una cosa coyuntural. Esto es una cosa muy profunda, a la que, desde luego, la guerra de Ucrania, no digo que la haya creado por sí sola, pero ha empujado profundamente a que países que se sienten desplazados o amenazados por el expansionismo hegemónico de la OTAN, y no hablo solamente de Rusia, ahora hablaremos de Irán más despacio después, si tenemos tiempo, pues evidentemente se ven desplazados a abrazar, ¿no? O provocados a abrazar, ¿no? Y ahí está Mamá China, ¿verdad? Que más allá de, además encima con la estabilidad que le genera el tercer mandato, la reelección de Xi Jinping al frente del Partido Comunista Chino, para facilitar, promover, generar coberturas de toda clase a los países que, en vías de desarrollo o no, quieran sumarse a ese otro mundo mucho más heterogéneo Y, y y, mucho más multipolar que el que propone la OTAN, ¿no? y del que sabemos muy poco y nos cuentan muy poco y casi no tenemos información de los medios de comunicación por aquí. Es decir, solo cuando se produce el acontecimiento, pero después no hay un seguimiento, no hay un detalle de cómo van las cosas y mucha gente incluso desconoce que exista esta organización y sobre todo la cantidad de países Que que se la están sumando y tan importantes, ¿no? Porque fíjate, que solamente con que esté, fíjate Manolo, solo en recursos económicos, solo con que esté ahí, esté China, Rusia e India, pero ahora súmale Sudáfrica y Brasil, solamente en población, en millones de personas, Sí, imagínate, en medio planeta. Es decir, es que claro, cuando dicen comunidad internacional, bueno, ¿pero qué comunidad internacional? de la de Pero siempre. a ver, pero a ver, será la tuya. Será la tuya. ¿Y el otro medio planeta qué? ¿No es comunidad internacional o qué? Mm. Claro. Entonces, claro, esto es un elemento muy, muy, muy sustancial, que ha variado muy significativamente y, como digo, de forma muy profunda y para quedarse no solamente en las reglas del juego del planeta, sino en materia política, sino también en materia económica, en materia de dependencia de bloques, en materia de entender el comercio internacional. Y a ver, Occidente, por más que pueda recurrir a vetar un país como ha hecho con Rusia, a raíz de la guerra en Ucrania, no puede, o sea, está obligado a convivir con China, porque China sigue siendo la fábrica del mundo. Y dice, bueno, pero te puedo desplazar y empezar a irme a India, ¿no? Que India tiene también cada vez un Producto Interior Bruto mayor, más importante, más emergente, más potente. Bueno, sí, sí, usted se podrá ir a India, de acuerdo, pero es que resulta que India también está en la Organización para la Cooperación de Shanghái. Es que está en el mismo juego de decir, no, no, tú a mí me respetas y a mí China no me dice qué tengo que hacer yo, pero yo no le digo que tiene que hacer China. Y además hay un axioma muy, muy evidente de esta OCS, que es precisamente el principio de no injerencia en los asuntos internos, con ninguna excusa de carácter, bueno, pues de carácter, o disfrazada, de valores comunes globales, ¿no? Porque precisamente lo que se rechaza es la utilización de la supuesta globalización en materia de valores morales, como caballo de Troya para, en definitiva, manipular e interferir a los pueblos. Y esto va muy directamente relacionado con el tema de la utilización de los derechos humanos, que tan incómodo ha sido siempre a China, con la exigencia de transparencia por parte de la comunidad internacional, pongo comillas para los que no me veis, pues, como digo, que permiten o que permitieran, en definitiva, realizar labores de espionaje industrial o de espionaje militar o de control, de una manera totalmente abusiva, como en el pasado ha estado realizando bien la ONU, bien la OTAN, bien Estados Unidos, por ejemplo, en materia de desarrollo de energía nuclear, sino que le preguntan a la OTAN, perdón, a Irán, que le pregunten a Irán, o también con el tema de los derechos de la comunidad LGTBI, que en definitiva son vistos desde aquellas latitudes como meros pretextos, meras excusas
para tratar de entorpecer, interferir y manipular en definitiva las opiniones públicas de aquellos países contra sus propios gobiernos, ¿no? Esto, claro, que puede ser leído pues con cierto acogido, con cierta simpatía por un lado, por otro lado también no podemos obviar que supone una legitimación de la impunidad de los gobernantes de estos países en el momento en que toda intromisión extranjera pueda suponer, por vía de inspecciones internacionales, por vía de vetos al comercio o a sus relaciones diplomáticas, pues puede suponer también, como digo, una impunidad generalizada y una opacidad, que es justo de la que tú te quejabas, Manolo, en relación a todos estos países. Pero si no se habla de esto, poco no se quiere hablar, porque cuando se quiere hablar, bien que se habla. Es decir, cuando tuvimos la revolución de los paraguas en Hong Kong, Mm. estaban hablando de la revolución de los paraguas todos los días. ¿Por qué? Porque hay un elemento de agitación o de perturbación que puede afectar o que afecta directamente al gobierno chino, y entonces sí conviene darle aire en la opinión pública internacional. Cuando tenemos tensiones militares por maniobras de China en el mar de China frente a Taiwán, o cuando Nancy Pelosi viaja de golpe y pese a todas las protestas habidas y por haber, en un momento caliente de la guerra de Ucrania además, protestas chinas, digo, de la República Popular China, viaja a Taiwán en agosto, pues también se airea a los cuatro vientos. Es decir, que se cuenta lo que se quiere contar. Una de los trucos, de los recursos habituales de manipulación de la opinión pública internacional por parte de la agenda del occidente colectivo es precisamente qué selectivos que somos a la hora de quejarnos, a la hora de hacer boicots internacionales, a la hora de manejar a la opinión pública para que lance campañas de presión contra aquí y no mire en cambio allá. Esto, por ejemplo, lo hemos visto muy claramente con el caso de Masa Amini en Irán, ¿no? Esto es otro de los factores de desestabilización absolutos, pero bueno, yo recuerdo, y creo que los oyentes recordarán de sobra, cómo hace aproximadamente una década, pues por 2012, 2013, estábamos aquí en este mismo programa, este mismo martes, hablando una y otra vez de Irán, y que Irán era la joya de la corona pretendida por Israel y por Estados Unidos. Y Ujú. entonces no estaba todavía Donald Trump, estaba todavía Obama. Y ya entonces las tensiones con Irán eran constantes. Irán era la pieza clave del tablero. Si caía Irán, se aislaba Rusia por un lado. Si caía Irán, se generaba un pasillo, un corredor enorme que llegaba hasta China por parte de en Asia Central, a los efectos principalmente de poder tener rutas pacíficas, particularmente en cuanto a la exportación de gas y petróleo hacia Europa, sin necesariamente tener que pasar con Turquía, que es un aliado un poco inestable, por mucho que sea parte de la OTAN. Lo hemos visto en la guerra de Siria, por poner un ejemplo, ¿no? En donde el papel de Turquía fue un papel independiente completamente al de los intereses ingleses y americanos, ¿no? Ujú. Y también independiente al de los rusos, ¿no? Es decir, que fue un actor con voz propia, quiero decir, en el conflicto, y lo es habitualmente, ¿no? De hecho, Turquía ha pedido el ingreso sorprendentemente en la OCS, o por lo menos está en negociaciones, pese a ser miembro de la OTAN, lo cual ya demuestra que Turquía siempre va, al menos con Erdogan, va siempre un poco por libre, ¿no? Dicho esto, pues esa amalgama de países de un entorno que, que no es proclive o que no es cercano a los intereses de la anglosfera y por tanto de la OTAN, que sean capaces de aglutinarse en torno a un ideario que justamente niega la mayor en los principios fundamentales de esa anglosfera y de esa OTAN, pues da lugar como consecuencia que se puedan producir tiranteces locales en otros lugares. He dicho antes el caso de Irán y me he referido a él, que ha sido es uno de los grandes centros de atención internacional durante la última parte de este año 2022,
como consecuencia de las movilizaciones realizadas en torno a Mahsa Amini. Porque ¿qué se está discutiendo en Irán? En Irán, por supuesto que se está discutiendo la abusividad, vamos a decir así, el abuso constante de, como diría Nazanin Armanian, un fascismo clerical, ¿no? Un fascismo teológico, ¿no? En donde existe una especie de extrema derecha trincherada en los principios de la fe con los ayatolas, pero que no deja de ser en realidad el ejercicio de un fascismo radical contra su propia población, en todas sus reglas, en la forma de entender la vida civil, en la forma de entender, por supuesto, la religión y la falta de respeto a cualquier otra que no sea la suya. Desde ese punto de vista puede entenderse, claro, y ese es el discurso habitual, el argumentario habitual que solemos compartir aquí en Europa a través de las agencias occidentales de noticias que nos cuentan las movilizaciones, las represiones brutales del ejército y de la policía iraní, y de todas sus brigadas de la moral y no moral, ¿no? Los ajusticiamientos, el futbolista al que iban a colgar y luego resulta que hacía mucho tiempo que se venía haciendo campaña porque lo iban a colgar, o sea, lo iban a ahorcar y resulta que eso no era verdad y que el veredicto de ahorcamiento, aunque es verdad que estaba en la galería digamos, de los presos condenados a muerte, pero sin embargo el veredicto había sido aplazado indefinidamente. Pero esta información de que el veredicto había sido aplazado y que no era en absoluto inminente su ahorcamiento, pues esa información ya no nos la habían contado, porque primero nos habían tirado la piedra de que lo iban a ahorcar, iba a ser otro más de los ahorcados, y ahora resulta que y había grandes campañas internacionales de Messi, pronúnciate y deja de celebrar el título en Argentina Ah, y di algo para que este señor no lo huelguen y tal. Estas campañas tan supuestamente humanitarias que hacemos en Europa y que realmente son la mayoría de las veces ridículas, ¿no? Porque sí, las hago en Europa, pero por ejemplo no las hago en Palestina con Israel, por poner un ejemplo, ¿no? Yo miro donde me dicen que mire, ¿no? Y ahí hago ruido, ¿no? Es decir, pues todo esto de cómo puede leerse la situación de Irán es verdad, pero claro, no se puede desconocer, no se puede desconocer que Irán siempre ha sido el objeto del deseo, la niña bonita, y que en el mapa de Asia Central y que en este momento de reposicionamiento de muchos países, el hecho de que Irán pudiera entrar bajo la égida de protección de China y de Rusia colocaría completamente fuera del alcance con su capacidad nuclear. La tiene también Pakistán, la tiene también India. Quiero recordar que son potencias nucleares. Esto, pues claro, le colocaría fuera del alcance de Israel y de Estados Unidos. Con lo cual, pues bueno, pues cabe imaginar que, hombre, si a esto le unimos que precisamente el conflicto kurdo en Irán, que es donde empiezan las protestas por la muerte de Mahsa Amini, pues es un conflicto en donde pues como el Kurdistán tiene tentáculos en tantos países, porque no está solamente centrado, distribuido geográficamente en un país, ¿no? Sino que están varios. Hay Kurdistán en prácticamente todas partes, ¿no? En Turquía, en Irán, en Irak, y en en Siria, Siria, en Siria. ya está. Es decir, claro, pero bueno, te parece poco, menudo avispero. Entonces, pero es que resulta que según en qué parte, en qué territorio, en qué país en concreto estés, o bajo qué fronteras estés, pues los kurdos tienen unas alianzas en unos sitios con unos y en otros sitios con otros. Por ejemplo, el Kurdistán iraní, pues se sabe que tiene alianzas con Estados Unidos. Seguramente alianzas del momento, alianzas coyunturales. Bueno, pues antes de que me maten aquellos, que me maten estos otros, ¿no? Pero y yo entiendo que la supervivencia del Kurdistán pues es complicada. Es decir, el PKK no está en todas partes igual. El PKK es el Partido Comunista Kurdo, ¿no?
no tiene los mismos intereses en unos territorios que en otros. Y en el caso de Irán, pues a ver, qué ramificaciones, a ver las haylas, esto es como las brujas, ¿no? A ver las haylas. Entonces, uno no puede desconocer que en Irán, evidentemente, está habiendo labores de contraespionaje y está habiendo labores de agitación por parte de la anglosfera, como se ha producido en Hong Kong con la Revolución de los Paraguas y como se ha reproducido en otros sitios, con independencia de la muchísima razón que pueda tener la población civil, que la tiene, sin ninguna duda, contra un régimen tan reprobable como el de los ayatolás, ¿no? Bueno, dicho esto, ya ves que, Manolo, hemos pasado de un panorama internacional en donde supuestamente todo era, políticamente hablando al menos, una especie de balsa de aceite, cuando no lo es, porque claro, hemos hablado mucho de Asia, hemos hablado de Europa, hemos hablado de Estados Unidos, pero no hemos hablado de todo lo que ha pasado en Latinoamérica. En Latinoamérica han pasado muchas cosas. En Latinoamérica comenzamos con el triunfo en enero de Xiomara Castro en Honduras, un país que se había convertido en portada de todos los países y de todos los telediarios, como consecuencia de las caravanas de la dignidad de migrantes desesperados tratando de cruzar por todos los medios la frontera de Guatemala, México y hasta Estados Unidos, lo cual había generado un problema migratorio de primer orden ya en los tiempos de la administración Trump y después con la propia administración Biden. Por primera vez, después de un país totalmente devastado por narcogobiernos, como los que han precedido a Xiomara Castro, pues resulta que la señora Xiomara Castro, un poco el pueblo devuelve de una santa vez a su sitio en la historia a quien es la mujer del que fue presidente defenestrado con el primer golpe de lawfare que se llevó a cabo por parte de un congreso destituyendo a un presidente elegido democráticamente en el continente latinoamericano. Después de él vinieron muchos otros, porque esto pasó en la década del 2000 al 2010. Después ya sabemos las experiencias de Brasil y de otros lugares. Con este pistoletazo de salida, luego se produjo la victoria en Chile del señor, bueno, Boric, del señor Boric, Boric. Boric o Boric. Después se produjo la victoria en Colombia de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Después se ha producido la victoria, aunque todavía no ha sido proclamado presidente, bueno, proclamado sí, pero no tomaba posesión del cargo, Lula Silva en Brasil, con la caída final de Bolsonaro, y todo eso en el año 2022. Son cambios de mucho calado, Sí, sí. porque es un giro a la izquierda, al menos ideológicamente hablando, en todos los gobiernos que he citado, muy importante. Otra cosa es que luego su acción de gobierno, dadas las reglas del juego de poder que existe en América Latina y quien detenta realmente el poder, se pueden llevar a cabo, porque el ejemplo más evidente no sería tanto el de la derrota del referéndum en la Constitución de Chile, como sobre todo otro golpe de mano de lawfare, como el que se ha producido contra Pedro Castillo en Perú, ¿no? En donde no basta con llegar al gobierno, es que tienes que controlar los resortes de poder real para poder gobernar, que es uno de los grandes déficits que tiene la izquierda latinoamericana cuando llega al poder, ¿no? Que puede llegar con la mejor de las intenciones, pero luego no tiene capacidad real ni resortes de poder suficientes para poder manejar ese tren desbocado que es el ejercicio del poder en países pues, con un alto grado de corrupción, entre otras cosas, ¿no? Tanto social como administrativa. Claro, esto genera dudas porque pese a que el mapa, la voluntad popular parece indicar porque quiere cabalgar o caminar hacia su futuro con una política mucho más, digamos, redistributiva de la riqueza, y ese sería el denominador común en todas estas elecciones, también es cierto que las resistencias, sobre todo cuando la democracia burguesa y parlamentaria convierta a sus instituciones en una camisa de fuerza, pues ocurre lo que ocurre, que se generan tensiones institucionales feroces, ¿no?
todos hemos recordado, lo hablábamos creo aquí la semana pasada, como el golpe de mano, el golpe de Estado encubierto contra Pedro Castillo en Perú, recordaba tanto aquel golpe de Estado de Yanina Áñez, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y finalmente, pues, cuando hubo elecciones, los electores volvieron a poner las cosas en su sitio en Bolivia. No tengo tan claro que eso vaya a pasar en Perú. Y eso arroja algunas sombras a las muchas luces que nos ha traído el 2022 en cuanto a la situación en América Latina se refiere. Por ejemplo, si habrá capacidad o no habrá capacidad de independizarse en cuanto a dependencia comercial y energética de Estados Unidos por parte de todos estos gobiernos, si, por ejemplo, Brasil profundizará o no profundizará en su pertenencia no solo a los BRICS, sino también a la OCS que hemos mencionado antes, si se establecerá Argentina tras pasar páginas, si es que puede, con Cristina Fernández de Kirchner y su intento de magnicidio y luego su condena también con muchas mañas de lawfare, podrá avanzar hacia una integración en lo que son las rutas de dependencia en el comercio internacional y también en su dependencia energética, igual que Brasil, pues pensando más en un eje con Sudáfrica, por ejemplo, que no con Estados Unidos, que si lo piensas bien y miras el mapa y dices, pues oye, sí hay un océano por medio, pero es que no sé qué está más lejos de Argentina, si Nueva York o Johannesburgo, ¿no? Pues, en fin, ellos como potencias australes tienen sus propios vínculos y lazos históricos. No son nuevos, tampoco no sería una cosa nueva. Entonces, si esto va a generar, es decir, la aparición de todos estos gobiernos latinoamericanos de una izquierda aparentemente muy decidida en conquistar derechos sociales para los pueblos, va a avanzar de una forma decidida en una autonomía cada vez mayor y una independización verdaderamente importante de Estados Unidos, yo tengo mis dudas. Está por verse y veremos cuántos de los frenos que las propias clases privilegiadas locales les ponen, pero que desde luego es un panorama que hace como mínimo tener esperanza, pues evidentemente mucho mayor, porque como vemos es un cambio global del tablero en América Latina, el tablero político, como no habíamos visto desde hacía muchísimo tiempo, creo que desde los años 90, y entonces los cambios y los programas políticos, aunque ya sepamos que los programas luego se cumplen como se cumplen, pero los programas políticos no eran tan relevantes, ¿no? O sea, tan decididos ni tan determinados, ¿no? Como los de los gobernantes que han llegado ahora al poder, ¿no? En países tan claves como Colombia, por ejemplo, ¿no? O Chile, o por supuesto la vuelta al juego de Lula da Silva en Brasil, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, Manolo. Muy poco nos queda, ¿eh? Nos quedan 5 minutos, 6, y no hemos hablado nada de lo que ha sucedido en nuestro país. Sí, vamos a ello, Por- porque, a ver, hay una última derivada que la menciono muy corta porque todo el mundo la tiene clara, ¿no? Que es la cuestión del cambio climático, en la medida en la que ya no hay que seguir discutiendo si hay o no hay, si podemos llegar o no. Todos hemos visto lo que nos ha pasado este verano. O sea, se ha batido récords de todos los tiempos en prácticamente todas las partes del mundo en cuanto a calor extremo durante este verano, que cada vez amenazan con ser más infernales. Vemos como el invierno prácticamente o no llega o llega en forma de fenómenos climatológicos extremos de nieve y frío como que están atravesando ahora mismo en Estados Unidos. Eh, bueno, esto ha llegado para quedarse, por lo que parece. No tenemos capacidad de momento de poder cambiarlo. Y es una realidad que condiciona muchas cosas. Porque puede condicionarte para bien, como ha sucedido ahora, el consumo energético, o te lo puede condicionar para mal, como sucedió en verano. Esto más allá de la cuestión de los desplazamientos humanitarios, por ejemplo, los 8 millones de desplazados, 8 millones de los que tampoco se habla, por inundaciones en Pakistán, ¿no? Que se produjeron, es decir, son fenómenos climatológicos absolutamente, en teoría, excepcionales,
pero que nos está acostumbrando el planeta a que cada vez sean mayores o más frecuentes y ya afectando prácticamente al globo entero, al planeta entero, ¿no? En España pues tenemos un problema prolongado y estructural de sequía, ¿no? Y bueno, pues ya veremos qué pasa con el agua en los próximos años, pero tenemos un problema de desertización y de sequía permanente y que se va a agravar evidentemente con este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, pues ya que estoy hablando de España, porque ya hemos visto que la COP27, la cumbre por el clima de este año 2022, ha servido para absolutamente nada en un contexto de guerra tan importante como la que se vive en Ucrania, pues era de esperar que la mayor parte de los concernidos no quisieran adoptar ningún tipo de acuerdo vinculante o protocolo, sino que por el contrario se ha vuelto al uso de energías contaminantes que aparecían como apestadas hace pocos años, como es, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles, en particular de carbón, y se está volviendo a ello en ciertas partes, en particular en lugares donde es mucho más barato quemar carbón que quemar gas para poder mantener la industria en funcionamiento. Entonces, por ahí poca esperanza tenemos, pero bueno, que si nos quedamos en España, decía, pues tendríamos que repasar que este año, vamos a ver, Pedro Sánchez lleva viviendo prácticamente de la justificación de que vivimos en un estado de excepcionalidad permanente desde que llegó la pandemia. Ellos llegaron en 2019 y la pandemia aterrizó en 2020. Ha, dado Entonces, eso es, ha dado mucho juego la guerra de Ucrania para absolutamente para todo, en lo claro, económico, en lo político claro, y casi todo. Ha dado. claro. Y antes dio mucho juego la pandemia. Mm. Y estas reglas, España ha sido uno de los países más tuitivos y más restrictivos en medidas de control social en relación con la pandemia en comparación con otros países. Aquí, por ejemplo, todavía se utiliza la mascarilla en el transporte público. En otros países ya se ha optado definitivamente por asumir que convivimos con la pandemia, que la vamos a tener ahí, pero que bueno, que sus efectos no son tampoco los devastadores que pudieran haber sido en un primer momento. En esto es relevante recordar que la directora general para los mercados internacionales de los laboratorios Pfizer reconoció ante el Parlamento Europeo el pasado mes de octubre que en realidad las vacunas contra la COVID no se plantearon para impedir la transmisión del virus, sino para tratar de disminuir la mortalidad y los efectos graves de la enfermedad, pero no para impedir la transmisión, porque ello hubiera supuesto la realización de test que hubieran llevado muchísimo más tiempo, los famosos test de la fase 3, que hubieran llevado muchísimo más tiempo, y esto dio lugar a una catarata de reacciones de las que aquí prácticamente no nos enteramos porque se minimizaron, en donde pues, a ver, se malinterpretó en parte aquellas declaraciones públicas de la responsable internacional de Pfizer ante el Parlamento Europeo, y esto ocurrió en octubre, pero España, que vivía más que nada enfocada con que mira, que estas restricciones son las que tenemos y esta pandemia la que tenemos, y bueno, pues hemos aplicado cuestiones como los ERE, cuestiones como, es decir, medidas de evitación de la caída pública de la economía y del empleo a través de la subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas medidas de intervención del mercado laboral, las moratorias en materia de desahucio para alquileres, situaciones de especial vulnerabilidad, pues han chocado por un lado, que si bien es verdad que han tenido su importancia, han chocado frontalmente con una realidad, con una carencia estructural que España tiene. Es decir, ¿por qué los seres han funcionado? Pues te lo digo enseguida. Porque existe un cuerpo privado de gestorías, abogados, etcétera, etcétera, a los que las empresas interesadas en realizar ERES, con capacidad económica, por tanto, para poder pagar a esos profesionales intermediarios, acudían para que les gestionaran la tramitación de esos ERES.
Y por ¿Estás eso hablando de los ERES o los ERTES? los ERTES, perdón, si he dicho ERES quería decir ERTES desde el principio. Vale. Los ERTES, ¿vale? ¿Por qué han funcionado? Han funcionado porque los actores, los solicitantes de esas ayudas públicas tenían la capacidad económica, los medios y los contactos para pagar ellos mismos a una serie de intermediarios que permitieran que esas ayudas fluyeran. En cambio, ¿por qué no han funcionado planes como los planes de inserción social, las ayudas, ayuda mínima vital y todos estos planes asistenciales en donde los destinatarios finales eran personas o bien en situación de vulnerabilidad o bien en situación de, lo diré, o bien de escasa capacidad tanto económica como de conocimientos a la hora de desenvolverse con la administración pública? Aquello que había que dejar en manos de la administración pública para que funcionara, pues ha funcionado mal. Mal en el sentido de que no ha llegado ni remotamente a los objetivos que se habían planteado. Entonces, esto es uno de nuestros grandes debes en este país, es una cosa estructural, pero que se le ven las costuras cuando entramos en una situación de emergencia social y general como la que hemos estado viviendo y hemos vuelto a vivir cuando parecía que con los fondos de recuperación de la Unión Europea, esto como digo, iba a haber, vamos, los coches iban a volar y hasta los grifos iban a ser de oro en los lavabos y en las fuentes públicas, pues nos hemos encontrado con que eso se ha parado por completo porque por el medio se ha cruzado primero el subidón de la inflación energética y luego el subidón de la cesta de la compra, ¿no? Y bueno, entre medias, pues estamos prácticamente como estábamos. El Partido Socialista en el gobierno no para de sacar leyes. Además, lleva una racha que es que va esta misma semana lleva, pues no sé cuál, esta misma semana que esta última de este año, ¿no? Está todavía tirando leyes ahí al caldero. Sacan leyes, pero las importantes, cuando digo importantes me refiero porque afectan a la generalidad de la población y no a sectores concretos de la población que yo no dudo que, por ejemplo, bueno, en fin, no voy a hacer distinciones porque luego se quejará todo el mundo, porque dices esta y no dices aquella otra. Bueno, pero no hablo de colectivos concretos, hablo de las que afectan a la generalidad de la población. La ley de vivienda, la ley Mordaza, etcétera, etcétera. En la impunidad absoluta en la que transcurre la política migratoria en este país. Acabamos de ver cómo la Fiscalía definitivamente archiva la investigación o solicita archivar la investigación por los asesinatos de la valla de Melilla y aquí no ha pasado nada, con el Tarajal no pasó nada. Hemos visto cómo el Poder Judicial tiene una connivencia absoluta con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando se tratan de temas como este de la migración o de otros temas, como por ejemplo en materia de desahucio o de lucha contra el desahucio, de Mordaza, en definitiva, que nos lleva a considerar que estamos entrando en un año electoral en España en donde realmente las piezas maestras del poder que se supone que eran los objetivos principales para cambiar no se han cambiado, ni parece que se vayan a poder cambiar, y la prueba definitiva es lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional recientemente con el atrincheramiento de la derecha y extrema derecha en su control de la tercera fuerza constitucional o poder constitucional de este país, que es el Poder Judicial en su amplia acepción. Ya sabemos que el Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías que no pertenece propiamente al Poder Judicial, bla, 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 pero en definitiva, no deja de formar parte de esa estructura del tercer poder, ¿no? Entonces, tampoco ha cambiado el panorama de los medios de comunicación, que sería el cuarto poder. Así que desde ese punto de vista, yo creo más bien que hemos vivido en España pues un año de supervivencia, vamos a llamarlo así, contra todas las ventiscas que de un lado y de otro le han venido al gobierno y a la vida política en este país. Es verdad que para el independentismo catalán, por ejemplo, pues ha habido grandes avances, si no en cuanto en la mesa de diálogo claro respecto al referéndum, pero sí las ha habido respecto, por supuesto, al tema de la modificación de delitos que les afectaban directamente para posibles nuevos movimientos políticos en un futuro, como puede ser el tema del delito de la malversación o la eliminación del delito de sedición.
Es decir, no digo que vaya a ser ahora, ni el año que viene, ni al otro, pero, digamos, aclara un poco el panorama de lo que se podría hacer o no hacer y qué coste podría tener, ¿no? Hablo del panorama político para quienes planteen legítimamente la independencia de España, ¿no? Aquellos territorios que se lo planteen. Y esto sí es un cambio significativo que ha ocurrido en nuestro país, pero claro, no afecta a la política general de los españoles, que ahora mismo, desde luego, de lo que más preocupados están es de que la cesta de la compra no se puede pagar. Cuando se controle esa inflación, si es que se llega a controlar y de qué manera, lo veremos el año que viene, que tenemos a la vuelta a la esquina, pues ya veremos si la opinión pública cambia. Si no, pues estamos, como digo, en un año que ha sido más de transición pensando y de supervivencia, el 2022 en España, pensando en el año electoral que tenemos por delante en 2023. Y hasta aquí llegó el 2022, Manolo. Sí, quedan cosas por ahí, pero no nos da tiempo a hablar de todo, pero ha estado bien. Así que nos vamos porque ya nos hemos pasado bastante, ¿eh? Chiquitín. Bueno, pues ahí tenéis un resumen macro del año 2022 y que terminéis en paz y tranquilidad el año, que en el año que viene también vienen muchas curvas y muy gordas, así que cojamos fuerzas para lo que se nos viene, ¿vale? Muy bien. Hasta entonces. Salud y nunca mejor dicho, hasta lo que viene.